Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con la escritora y criminóloga Nayera Luis Morán. ¿Qué tal estás? Hola, buenas. Bien. Bueno, me defino casi más ahora por escritora, no tanto criminóloga, que no he ejercido nunca. Vale. Y lo están repitiendo mucho, pero bueno. Bueno, pues por lo menos ahí lo tienes, estudiarlo sí que lo has estudiado. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar sobre tu primera novela, Julia y otras ideas en pares. Y la primera pregunta que te quiero lanzar es, ¿qué te llevó a escribir la novela? Bueno, yo creo que esto es un tema que la gente que, bueno, que lo ha leído, aquella en Zamora y demás, lo conoce. Y el fundamento de escribir esta novela es simplemente una experiencia personal que viví hace relativamente poco. Y al final lo fui juntando todo y decidí publicarlo. De todos modos, lo principal fue algo un poco más egoísta de lo que parece, porque parece como que es una novela que intenta ayudar a la sociedad y por supuesto que también si cumple ese fin estoy encantada, pero fue, ya te digo, algo más egoísta. Era por quedarme tranquila, por quedarme a gusto y por no tener casi yo un estigma y un prejuicio propio. Bueno, y también desde cuándo tienes la inquietud por escribir. Bueno, escribir siempre me ha gustado, pero siempre se me ha dado bien. Igual no tanto el tema novelas, más cosas científicas, sobre todo encaminado a la criminología, así que he tenido ahí alguna faceta científica y de investigación, y eso siempre me ha gustado. Y además, como siempre me han animado, me han dicho que se me da bien y tal, pues es algo que no sé, ha ido conmigo siempre. Para cualquier lector o lectora que lea el libro, ¿con qué sensaciones te gustaría que se quedaran a leerlo o qué te gustaría qué conclusiones sacaran tras leer el libro? Esa pregunta no me la han hecho nunca, pero pues a mí me gusta que al menos pues los lectores que les transmita algo, ya sea bueno, positivo o negativo. Es cierto que no le puedes gustar a todo el mundo y menos en la literatura, que hay muchísimos géneros, muchísimos escritores fantásticos, posiblemente mucho más que yo seguramente, pero que le remueva algo, que al final el arte, pues yo creo que es transmitir, y si consigo transmitir algo, aunque sea, bueno, pues con esto no estoy de acuerdo, con esto sí, yo qué sé, esto me ha revuelto muchas cosas. Ya te digo, una sensación, aunque sea positiva o negativa, pero que les haga sentir, tanto a favor o en contra, que les incomode o que les haga reflexionar algunas cosas, aunque sea una crítica hacia mí, pero me da igual, pero que transmita algo, porque si transmite al menos es de que es algo real, algo que se ha conseguido. El libro tiene un trasfondo personal, pero en cuanto en profundidad, ¿cuánto puede haber de que eres tú la afectada y cuánto es que en torno a un personaje que tú has creado? En tantos por cientos, antes me gustaba decir una mentira, pero ahora es cierto que diría un 80-20, 80% de verdad, 20% ficción. Igual para enlazar historias o pues algunas cosas sí que le tienes que meter un poco de fantasía para enganchar y tal. Pero es cierto que la base y el fundamento, que es lo importante, al final el problema de trastorno, que mucha gente, como es un poco inusual, mucha gente que lo lee se piensa que esa es la parte que es irreal o que es fantástica, y no es así. Esa es la parte más fantástica, o sea, más real que todas las demás. Claro, cuando hay un problema, desde el desconocimiento pregunto, no sé cuál es el punto en el que aunque se empiecen los primeros pasitos o se vaya entrando en profundidad, ¿cuándo tiene que haber una preocupación real de de que el problema a ser, entre comillas, anécdota, que no lo es, a ser algo más grave? Vale. Bueno, en estos temas te hablo siempre desde mi punto de vista, porque tampoco soy Mm, una especialista, aunque a veces dicen que mm, sabe más el necesitado que el abogado. mm. Pero yo diría que una preocupación tiene que existir siempre, siempre que se presentan los primeros síntomas o pues los primeros indicadores, igual en un adolescente o en la infancia, siempre tiene que existir esa preocupación que igual no vaya más allá, pero siempre tener un poco el ojo puesto. Y luego ya otra cosa que igual es a lo que te referías más es a la hora de pedir ayuda.
la hora de Mm. pedir ayuda, que suele ser bastante complicado para el paciente porque siempre nos sentimos un poco con fuerzas de saberlo llevar nosotros mismos o saber parar o saber detectar este problema, precisamente porque es algo mental y porque existe mucho estigma en relación a este mundo. Eh, Ahí yo creo que ya depende mucho de la persona, pero lo estamos ocultando, cuando estamos ocultando determinados síntomas o porque no somos capaces de manejarlos de otra forma, de saberlo gestionar, yo creo que ahí es el punto de inflexión para pedir ayuda. Yo, por ejemplo, entreno a niños pequeños al fútbol. Y otra gente, pues que, o ya no, ya hablo del deporte o en otros enfoques, ¿cuánto crees que es de importante de que nos formemos a hablar de tratar con adultos, tratar con menores? Y que estamos, yo creo que hace falta más formación, pero bueno, ¿cómo de importante es esa psicología en la que nos deberíamos de formar un poco las personas que estamos en contacto con otras y ya le estamos transmitiendo, por ejemplo, un conocimiento del fútbol, otras personas pues en otros deportes o en otros ámbitos? ¿Crees que hace falta formación en psicología o en el trato también a personas o a menores? Hombre, yo creo que evidentemente es un sí muy, muy grande. Ya no solo las personas que tratáis con menores, incluso vosotros con más fuerza, sino todos en general, porque al final el ser humano es un ser social y nos vamos a relacionar unos con otros y todos podemos ser la herramienta de prevención del que está al lado o el otro que te ayuda a ti. Pero con los menores mucho más porque al final la escuela y la educación, yo tengo una gran crítica con esto y es que nos enseñan a hacer operaciones matemáticas que muy pocas veces vamos a utilizar, excepto la de las vueltas del dinero y cada vez menos. En cambio, no salimos de la escuela sin saber detectar ni siquiera lo que sentimos, sin saber, sin tener ni un mínimo de gestión emocional. Entonces, ahí sí que creo que debería haber una gran formación. Es muy importante, por ejemplo, ya no solo en la educación en primer plano, sino pues eso, otros mecanismos de control social incluso un poco más secundarios, como podéis ser los entrenadores de fútbol o cualquier otra actividad, que tengáis esto presente, yo creo. Pero bueno, que ya te digo, es algo que yo soy una persona particular, tampoco soy ninguna especialista, pero yo creo que salta a la vista ya en el día a día de todos nosotros que conocemos, no un caso, sino uno, dos, tres y cuatro de niños que tienen cada vez más problemas, igual para relacionarse, que son más evidentes, e incluso sobre todo cuando somos mayores, adolescentes, amigos, conocidos, y ya no somos nosotros mismos los que los tenemos. Y ya no para relacionarnos, para gestionarnos, para mantener una relación equilibrada con nosotros mismos, una comunicación positiva, bueno, al final en todos los aspectos. Yo creo que nos damos En, cuenta nosotros mismos de lo importante que es. en la novela hay más personajes aparte de la protagonista. ¿Cómo de importante es estar bien rodeado y qué te parece el personaje de Olaya? Es fundamental en la salud mental, el apoyo social, yo diría que es uno de los puntos, aparte del paciente y de, bueno, pues estar rodeado de un buen equipo médico. El apoyo social es muy importante y yo creo que es lo que marca en gran medida también la progresión o no. Pasa igual que como con las personas drogadictas o que tienen algún tipo de adicción. El apoyo social es súper importante porque tienes un montón de recaídas continuamente. Y además ellos sirven también con esto que comentábamos al principio, darse cuenta de cuando algo no va bien, de cuándo hay que pedir ayuda, de cuándo existen comportamientos anormales, porque muchas veces el paciente, bueno, nosotros pues no somos capaces de verlo. Esto que se dice siempre, siempre se ve la paja en el ojo ajeno y es cierto. Hablabas de Olaya. Olaya yo creo que cumple un papel, y yo es que diría hasta protagonista. Yo diría que el libro versa de dos protagonistas, la principal que es la que tiene la que va encontrando que tiene un trastorno mental y luego su familiar más cercano, que es Olaya, que es su hermana. Y juega un papel súper importante porque además muestra el sufrimiento y todas las fases que puede vivir también las personas que tienen cerca a una persona que necesita ser tratada. Y busca también, pues, ese, yo creo que es un
digamos que es como un familiar o una persona que es muy común para todos, porque todos los que tienen al lado a alguien que está sufriendo quieren ayudarles, pero en esta esfera de la salud mental no todo el mundo es capaz, ni siquiera sabe cómo. Entonces presentan muy buenas actitudes, pero muy poca capacidad y habilidad para poder hacerlo. Los lectores muchas veces siempre me han destacado muchísimo el papel de Olaya por eso, porque se sienten muy identificados, pues ya te digo, siempre tenemos algún amigo o algo que tiene algún problema, pero nos vemos incapaces, es que estamos frustrados porque ni siquiera somos capaces de saber lo que hay que hacer, ni saber cómo llevarlo al médico, ni saber hablar, ni saber tratar, no tenemos ni idea de cómo movernos. ¿Para ti ha sido fácil las ideas que se te iban ocurriendo sobre la novela plasmarlas por escrito o no ha sido fácil? Plasmarlas por escrito sí, porque al final son ideas que yo plasmé en el momento en el que yo estaba mal. Y para mí era súper fácil porque yo solamente me comunicaba escribiendo, no me comunicaba hablando. Entonces, escribirlas como tal, sí. Luego mostrarlas en el libro y algunas sí que me ha tocado retocar, porque si no eran demasiado fuertes. Eso ya es un poco más complicado, sobre todo porque cuando te vas a enfrentar a leer el libro, o a publicarlo, o a hacer luego las presentaciones o esta entrevista que estamos haciendo, pues te toca otra vez remover todo, te toca enfrentarte otra vez a una realidad que has vivido, a las ideas que se han pasado por tu cabeza y que tú sabes que son escritas a puño y letra y que sabes que lo que estabas escribiendo era completamente tu cabeza al desnudo. Ahí ya se complica un poco más el asunto. Lo que vas escribiendo, ¿has pasado algún filtro también, entre comillas, por gente experta o por gente de tu entorno? Filtro por gente de mi entorno, no. El filtro, bueno, por gente de mi entorno o que igual yo he querido poner para no afectar o para que no, o para que solamente hablase de mí, por así decir, eso lo he puesto yo misma. Y luego filtro un poco más científico, sí es cierto que al final es un libro que, bueno, el prólogo está escrito por el médico internista director de aquí de Agudos, que es el que me trató en un primer momento. Y entonces es un libro que sí que tiene como cierto rigor científico por eso mismo, porque los temas que se hablan no los hablo yo sola, los hablan también pues médicos y personas profesionales y entendidas. ¿Cuánto te llevó escribirlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Eso sí que me lo preguntan mucho. Es que juntarlo fue una semana, el tiempo en total no lo sé, porque ya te digo que tenía muchos escritos por ahí de cuando había estado mal y demás y decidí juntarlos, pero juntarlos como tal fue una semana. Y esto siempre lo cuento, pero es que es cuando, bueno, cuando empecé a tomar la medicación, que a veces tienes, bueno, tiene un nombre específico, pero uno de los efectos es que tienes que estar todo el rato haciendo cosas, como cierta hiperactividad, hasta que la medicación pues ya se regula, se trata de 2 semanas simplemente con esos efectos secundarios. Y yo creo que por eso tardé solamente una semana en juntarlo, porque si no, yo pues seguramente hubiese tardado pues mínimo un mes en juntar todo esto. Y en lo que más tardé quizás fue en la decisión casi de publicarlo, de, de firmar el contrato. Al final lo hice por un impulso porque lo tenía en la mesa y si no, no lo habría hecho, pero la decisión de lo hago o no lo hago es lo que más tardé. ¿En algún sitio donde te gustaría reflexionar? Si me has dicho que has tardado una semana en juntarlo, me imagino que has tardado poco en redactarlo, pero ¿tenías algún lugar donde te gustaría reflexionar especialmente? ¿Algún sitio? No sé. Sí, he tardado poco, pero ya te digo, porque tenía escrito pues la mitad del libro al final por escritos Mm. personales que tenía, ¿eh? Simplemente por eso. Bueno, pues donde más me gusta incidir, o a mí al menos lo que me sigue haciendo, me sigue así tocando, son sobre todo los textos personales, que son los que están con comidas, con comillas, que esos suelen estar en comillas y algunos en cursiva, otros no. Pero bueno, esos sí que son los que más suelen remover y hablado con lectores también me lo dicen, porque al final son los que son a puño y letra, que estaba en el psiquiátrico y los estaba escribiendo con un lápiz y un folio, que es lo único que te dejan ahí. Y al final son los más bonitos.
Se nota muchísimo los párrafos o los capítulos que han sido versionados un poco y que los Mm. junté pues, en esa semana o en esos días y los que son reales. Muestra muchísimo Seas, más las emociones. aparte de los profesionales que me has dicho que hablaste de lo de la novela, se ha podido sentir gente identificada que tú conoces en el libro? Al 100% no. Sí es cierto que Mm. me dicen que, pues, identificadas, porque al final es un libro que habla de temas muy diversos, no solamente habla de salud mental, sino también habla, bueno, pues de desamores, de rupturas, de problemas familiares, de autoestima, igual que pueden, que al final son temas muy amplios que todos nos podemos sentir identificados en algún factor, en alguna historia o en algún momento de nuestra vida. En ese aspecto sí, y ya tanto en lo de sentirse identificados con el trasfondo grande del libro, pues que es padecer un trastorno y que ese trastorno te, te requiera ingresar en agudos de psiquiatría, ahí ya no, o no se atreve todo el mundo a decirlo, que es cierto que tampoco es fácil. Yo antes creía que era muy fácil, pero bueno, ya te digo porque yo estoy un poco. Soy muy valiente, me gusta mucho el riesgo y me atrevo a Mm. decirlo en cualquier sitio, pero es cierto que no todo el mundo es capaz de identificarse con una persona que ha estado ingresada en un centro de psiquiatría. ¿Cuál es tu feedback con las personas que la han leído en cuanto a su opinión de si les ha gustado mucho, poco, qué tan destacado del libro? De momento va a 10 de 10, o sea, no 10, que lo han leído muchísimas personas más, pero todos me dicen que es súper bonito, que les ha removido un montón. Otras personas es cierto que me dicen que es muy bonito, pero muy doloroso, porque aunque es un libro muy fácil de leer, no son capaces de leer más de 2 capítulos seguidos porque pues habla de temas muy, muy profundos. Y al final, de igual, si lo queremos denominar así como una crisis existencial, pero muy dura, que al final se cometieron conductas muy arriesgadas que podrían haber tenido un desenlace mucho peor. Entonces, es verdad que me dicen que muy bonito, pero muy duro. Al mismo tiempo, tampoco me gusta mucho definir ni mi libro ni cualquier otro libro, porque igual lo que para mí es duro, para otra persona es totalmente fácil, pero bueno, pues depende también del lector. Pero ya te digo que de momento, no sé por qué, me dicen que muy bonito. No sé si es por animarme también, que Mm. también puede ser por ser autora Nobel o qué, pero no, está teniendo una acogida súper buena. Cuando has vivido cosas así, es importante, una vez que te recuperas, seguir cuidando la salud mental. Claro, la tienes que cuidar. Siempre, ¿no? Es que siempre solemos hacer una cosa muy fea, que es distinguir como la salud mental de la salud física, pero por lo mismo que nosotros comemos todos los días, intentamos comer igual saludable o tener una vida activa y estas cosas, pues Mm. para que, o no fumar o tal, para que no nos entre cáncer o cualquier otra enfermedad física, pues con la salud mental pasa lo mismo. No es una parte distinta de la salud, es salud al completo. Y por lo mismo que sales a la calle, tu madre te dice abrígate que hace frío, pues por eso mismo, para que no te entre ni un resfriado, ni te entre cualquier tipo de trastorno ni de enfermedad, ya sea físico o mental. Es que para mí no hay una dualidad, para mí es todo un conjunto. Cambiando Y un poco además, Sí, sí, dime. perdón, que además es importante porque en el libro lo muestra muy bien, porque muestra cómo igual síntomas que aparentemente responderían a algo físico tienen su trasfondo en algo mental y viceversa. El trastorno al final de la protagonista era algo biológico, era una bacteria, bueno, estaba propulsado también por una bacteria y tal, que al final era algo interno, no era tanto mental. Entonces, el libro viene muy bien para eso también, para ver cómo se somatizan determinados problemas y trastornos, ya sean físicos o mentales. Para escribirlo, ¿has tirado de Word o de bolígrafo y papel? No, Word, soy incapaz casi de escribir. Ya te digo, cuando estaba ingresada me tocaba escribir con un lápiz, que es lo único que nos dejaban, no nos dejaban ni un boli tan siquiera, y me costaba muchísimo. Y yo no sé cómo me quedaron cosas tan chulas, la verdad, pero incapaz, ¿eh? Yo siempre en Word, cualquier cosa, estudiar, no sé qué, con el ordenador, imposible, si no. No tardaría Eh, una semana, ¿eh? Tardaría como 10 años, yo creo.
¿Cuáles son tus próximos proyectos o qué tienes en mente? La verdad que como me ha gustado un montón, el tema este de, pues de escribir, de como veo que está siendo muy bien acogido, sí que me gustaría escribir algún libro más. Es cierto que no de temas personales, espero que no, porque si no es de que estaré muy chunga ya de cabeza si me toca escribir en la segunda parte. Pero sí que me gustaría continuar pues escribiendo algo y compaginándolo al final pues con mi trabajo. Pero sí, me ha Eh, encantado un montón. Me estás diciendo que te ha encantado un montón. ¿Qué ha significado en tu vida el haber escrito esta novela? Bueno, para mí un antes y un después porque yo no era capaz tampoco de superar a nivel personal esta experiencia y provoca sobre todo muchísima seguridad. Ya no solo cuando la publiqué, que no estaba recuperada del todo, pero yo, por ejemplo, la miro ahora y pues la veo con orgullo y ahora si antes me daba seguridad o me dio en su tiempo, Mm. ahora no sé, es algo que al final cuenta parte de mi historia y ha supuesto un antes y un después a la hora de relacionarme con la gente y sobre todo igual con las personas más cercanas. Creo que había muchos temas y muchos problemas o dificultades que había que hablar y afortunadamente los que estaban siguen estando, hoy lo hemos hablado y si antes teníamos una relación buena, ahora es mucho mejor. Entonces todo ha sido positivo en ese aspecto. Cuando has lanzado la novela, ¿cuál era tu perspectiva ante el público de Zamora? Hiper negativa. Es que parece que me estás leyendo la cabeza. Es súper negativa. Parece que has tenido una cámara aquí en casa escuchando lo que yo he dicho. Pero sí, nunca, bueno, yo soy de Muelas del Pan en realidad, aunque vivo en Zamora. Y nunca, 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 nunca me he sentido, no he tenido ningún tipo de arraigo ni con mi pueblo ni con mi localidad. No sé por qué. No por nada, no he tenido nunca experiencias negativas, pero no lo he desarrollado jamás. Y cuando lancé la novela, al final la acogida que ha tenido tan grande en Zamora y el apoyo sobre todo, bueno, en Zamora y en alrededores, he dicho, jugar, pues ahora sí que me siento como mucho más querida, mucho más acogida por mi ciudad y todo, y ha cambiado completamente el cariño y la perspectiva que tenía de Zamora. ¿Hay alguien que haya leído tu novela, que te haya hecho especial ilusión, que te ha hecho algún comentario? Bueno, a ver, mis médicos, por supuesto, Mm. pero yo creo que bueno, también, bueno, a nivel personal tampoco los voy a destacar porque es algo mío, pero me hizo muchísima ilusión una librería de Zamora que se llama Leer. De Tomás, lo conozco. Sí, Tomás y Marta. Sí, La Tomás y verdad, Marta. sí, los he destacado siempre, pero es que es verdad que me hizo muchísima ilusión, tanto que lo acogieran sin ningún tipo de pero desde que se lo propuse, y luego también los comentarios que me han dicho, porque yo creo que son comentarios pues, de gente al final que se lee mogollón de libros cada día, de gente que está puesta en el mundillo, y yo creo que por eso igual para mí cobran más fuerza y me han hecho sentir pues, más segura de la literatura que plasmo en el libro. Y aparte yo Em, creo que son los mm. únicos que se han atrevido también a decirme pues cosillas igual un poco más constructivas, que yo también es lo que le pedí a mis lectores, de oye, decidme cosas así para mejorar y tal. Pero igual, pues eso, al ser los más entendidos y tal, son los que la opinión se la pongo más arriba, con más fuerza. ¿Algún escritor o escritora que sigas o que te guste? Pues voy a destacar a la gente de Zamora, porque como ahora tengo aquí este amor por mi ciudad, pues Mm. Pedro Simón, que he ido hace nada a una presentación suya y la verdad que lo hace genial. Bueno, Nayara, no sé si quieres decir alguna cosa más, pero si no, muchas gracias y te deseo mucha suerte con tu novela y los próximos libros que lances. Vale, nada, pues solamente agradecerte la oportunidad y la exposición y este ratito, que aunque haya sido breve, está genial para los dos. Y nada, agradecerte el canal, no solamente la entrevista, sino el canal que es súper interesante y que sigamos con estos trabajos mucho tiempo. Eso es. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Alberto. Hasta luego. Adiós.